paso a compartir mi pantalla un momentito. Quería saber si es que se visualiza, por favor, se me confirman. Sí, logramos apreciar su pantalla. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto por participar en este taller y dar una pequeña introducción al uso de A-Class-T. El taller presente vamos a hacer una manera general o introductoria aplicado a la investigación en general. Quien habla es el magíster antropólogo Omar Alexis Roldán Villanueva, trainer certificado por A-Class-T. La sesión de hoy va a constar de dos momentos. En sí, tres. Inicialmente vamos a estar acá en la diapositiva, de ahí quiero pasar al programa, para que ustedes vean el uso del programa y una pequeña introducción con el software. Pero quiero iniciar con una introducción a A-Class-T, precisando ciertos elementos que son muy importantes a tener en cuenta. El uso del software en investigación, que es el A-Class-T, cómo aplicarlo en investigación cualitativa y cuantitativa, y los límites mismos del programa. El uso del software permite agilizar demasiado bien los procesos, permite búsqueda, recolección y análisis. Esto también, trabajar con software en investigación permite centralizar información, compartirla y poder deslocalizarla a diferentes lugares. Y esto lo vamos a ver con el programa mismo. Ahora, hablamos mucho de A-Class-T. ¿Qué es A-Class-T? A-Class-T es una herramienta de análisis de data cualitativa que te permite sistematizar, organizar y analizar finalmente información. Lo resultado en el programa se puede traducir realmente en información centralizada, llámese citas y referencias, y que tiene una aplicación en el ámbito académico de las investigaciones, sea de grados o en el ámbito profesional de otros investigadores, sean de ciencias sociales como de otras disciplinas, porque te abre un abanico dentro de lo que son datos cualitativos. En la investigación cualitativa, ¿cómo se aplica? En todo lo que son entrevistas, transcripciones, bases de datos bibliográficas, elaboración de informes de investigación, elaboración de manuscritos y elaboración de tesis. En la investigación cualitativa, si bien el insumo de este software tiene un uso netamente quali, mucho de lo que uno puede trabajar en este programa puede trabajar para generar bases de datos bibliográficas, elaboración de bases cualitativas para matrices que se usen en sustentaciones de investigaciones cuanti o mixtas y también en tesis o artículos indexados. Ahora bien, hablar de este programa también es hablar de los límites del mismo. Esencialmente el uso del programa se marca dentro de un orden que el investigador le dé. Ese orden va a ser los presupuestos metodológicos del programa, del programa y que el investigador haya visto, de información y sobre todo de las variables y categorías o dimensiones que el investigador trabaje, sea en el ámbito académico, sea en el ámbito profesional. Ahora hay que comprender que la herramienta, el software es simplemente una herramienta, no es un ente que vaya a procesar por el investigador. El límite directo es que el investigador tiene que tener claro su investigación y que también va a ser parte del análisis. En ese sentido, el criterio del investigador es lo más importante para poder trabajar en este programa. Este segundo momento, y antes de pasar al programa, quiero que vean, vamos a ver lo que es un poco la interfase del usuario de A-Class-T. La interfase del software, como veremos, es como todo procesador de datos. Específicamente con muchas similitudes a lo que es Microsoft Office o, o cualquier procesador de texto o de documento escrito. La interfase se trabaja por pestañas, cintas y accesos directos. Directamente es bien simple. En lo visual se centra en visualizar documentos, procesamiento de texto, codificación y en su momento redes. Eso más adelante se va a ver. Pero en lo central
está centrado en visualizar documentos de texto, específicamente. Y esto se exporta a nivel de informes, reportes, desde las citas o de gráficas que uno puede hacer con el programa. Hay que tener en cuenta que hablamos de un software que trabaja documentos. ¿Qué se quiere decir documentos? En Atlas-T los documentos, como les mencioné, van a ser textos, van a ser textos de distinta índole, sean documentos, libros, artículos de investigación, informes gubernamentales, informes de consultorías, etcétera. Pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser audios, pueden ser transcripciones, pero en lo esencial se trabaja con la categoría documento para todo lo que uno va a ingresar en este software. De ahí hay dos elementos que son centrales en Acrostick porque van ligados al documento. Hablamos de lo que son códigos y citas. Normalmente vamos a entender, por ejemplo, si tomamos que con este programa analizamos un paper de investigación. Ese paper contiene datos, de texto y a la vez de texto con información. Entonces, cuando nosotros hablamos de códigos y citas, vamos a hablar específicamente en la cita, en el segmento conceptual que encontremos en el documento que nos es útil. Y el código termina siendo una manera de etiqueta, una manera de categoría que el investigador le asigna a ese contenido de información, que nos van a permitir trabajar la información de una manera ordenada, pero ya no solamente en un documento, sino en múltiples. Esa es la idea central de entender los componentes de Aclastic. Que el documento, el código y la cita son el vínculo directo con la información con lo que uno trabaja en este programa. Para dar una pequeña idea del análisis que se hace en el programa, hay que entender, y vuelvo a remarcarlo, que el programa no analiza por el investigador. Normalmente uno piensa que a diferencia de muchos software de data cuantitativa, el programa te va a dar directamente un análisis. Esto no es tan correcto en el programa. En el programa directamente es el investigador que va a construir un análisis usando el software. Este análisis consiste directamente en filtrar y correlacionar códigos, como dije, códigos de etiquetas, que nos permiten obtener información, que es lo que uno quiere para trabajar en este tipo de software. Ahora bien, paso a que visualicemos el programa y vean en su dimensión qué se trabaja y cómo es la interfase. El software, como ven, es un software simple que te permite crear proyectos, te permite importar proyectos, sea de tu propio ordenador, de otro ordenador como Aclasty u otro proyecto de otra persona que tengan el Aclasty en su misma versión o una versión anterior. Es válido eso. ¿Cómo funciona este programa? Vamos a ver ahora. Voy a abrir este proyecto. Todo se llama proyecto y esta es la interfase del proyecto. Se llama borrador. Como ven, la interfase es simple. Siempre nos va a hablar de, como les decía, los tres elementos centrales de Aclasty siempre aparecen. Son los que hay que tener siempre en cuenta para cuando trabajemos en este programa. Hablamos de documentos, códigos y citas, pero van a ver que hay una suerte de mayores cosas, ¿no? Van a ver estas cintas, como decía, hay pestañas, y los centrales se trabaja en Acrobat. En esto van a ver que es similar a un procesador de texto. Ya con una clase de mayor profundidad se pueden ver elementos por elementos, pero directamente se trabaja acá en inicio, agregando documentos, o trabajar en los administradores que hacían esto. De documentos, citas, códigos. Hay estos adicionales que son memos, redes y vínculos. En el momento no lo vamos a trabajar porque directamente no es lo primordial. La fase básica en Aclasty es trabajar información. Entonces nos vamos a centrar en documentos, citas y códigos, por ende. Dándole clic acá, vamos a acceder al administrador de documentos. Este es el elemento donde nosotros ingresamos la información que vamos a poder tener. En Aclasty
podemos ingresar documentos del ordenador, de alguna nube, pero también podemos crear documentos de texto. ¿Qué quiere decir esto? Es que Atlas Key también se convierte en un procesador de texto. Entendiendo que este software se creó por investigadores, tiene la idea de que uno trabaje su investigación dentro del entorno. Es por eso que nos brinda esa posibilidad. Vamos a, por ejemplo, en este momento, insertar algunos documentos descargados en PDF, para que vean cómo se visualiza. Se va a ver como cualquier procesador de PDF. Uno va a entender acá que puede leer como cuando hace la lectura para sus proyectos universitarios o profesionales, ¿no? Ahora bien, trabajar un documento, como les dije hace un momento, vincula lo que es el código y lo que es la cita. Si ven en el orden de los administradores, siempre va a ser documento, cita y código. Entonces, vamos a entender que uno abre un documento y entonces hay un proceso de reflexión, de lectura del investigador que le va a permitir entender lo que está leyendo y segmentarlo. Y segmentarlo quiero decir esto. Esto, por ejemplo, como están viendo, es una cita arbitraria, en el momento es arbitraria, pero que la puedo volver esto, sea una cita libre. Esto ya es una cita. Cuando estás simplemente seleccionado, pero no hago nada, no es nada. Esto ya se vuelve una cita. Esto es un contenido de información. Quiere decir que en esto básico que están viendo, podemos hacer un símil como en una manera manual de trabajar, sin un ordenador, imprimiendo este artículo, resaltándolo, subrayándolo, ya se generó una unidad de contenido que es lo que vamos a trabajar. En ese sentido, lo que se obtiene es que nosotros podemos trabajar este documento con múltiples citas libres, ¿no? Ahora, esto, ustedes dirán, ¿a qué sirve, no? Porque claro, yo lo puedo hacer con cualquier programa y voy a subrayar, ¿no? Y no le estoy poniendo ahorita ninguna etiqueta, está quedando simplemente como citas. Si uno va al administrador de citas, va a ver que ya se crearon dos unidades de contenido. Pero veamos algo, que el Atlas Team tiene una lógica de funcionar sistematizadamente y ordenadamente, entonces nos va a permitir poder trabajar más allá de un solo documento. Entonces, si pensamos esta modalidad de trabajar, de análisis de texto, y simplemente nos centramos en simplemente subrayar o volverlo código libre, como han visto que es, el problema va a ser que si mientras más documentos añadamos a este proyecto, probablemente nos olvidemos. Y entonces es ahí que el código viene a ser esto que, bien, si estoy simplificándolo a una etiqueta, va a ser lo que vamos a añadir. ¿Por qué? Porque puede ser una referenciación, puede ser algo X. Vamos a poner acá territorio. En ese sentido ya hemos creado un primer código, se llama territorio. Quiere decir que este segmento que he agarrado, pues seleccionado, desde mi criterio, me habla de territorio, ¿no? Como ven, es simple. Siempre que segmentemos un texto, podemos hacer, como hice en ese momento, ya creé la cita libre y de ahí añadí el código o directamente, que es el proceso usual, se asigna un código. Marco acá y ya se dan cuenta que el código ha vuelto a aparecer acá. De la misma manera, se puede eliminar la codificación como se puede eliminar la cita. Es algo constante que siempre hay que estar grabando en este programa y que nos va a permitir ir trabajando un documento en esa medida. Acá tengo un documento ya abierto. Más o menos quiero que vean de la misma manera. Podemos tener, por ejemplo, una transcripción de una entrevista y simplemente seleccionamos y creamos códigos. Si es que el documento tiene códigos,
Bien, si no tiene códigos, pues vamos a tener que crearlos. Y ahí viene lo importante de esto. Es que cuando hablamos de códigos, no hablamos de algo arbitrario. Probablemente en este ejemplo lo estamos haciendo de una simplitud simple y eso. El código, como les digo, es esa unidad que también nos permite comprender el documento. Y de esa manera podamos no solo etiquetar, sino complejizar la información. Entonces, podemos hablar acá el territorio, podemos añadir otro código, puede ser que acá sea ciudad. Entonces, ya le vamos dando una lógica de criterios de información y ambos códigos están vinculados a esta cita. Quiere decir que cuando leamos todo el documento y terminemos este documento, vamos a tener la posibilidad de trabajar de esa manera. Ahora, esto es trabajándolo de una manera manual, que es lo que normalmente se debe hacer en Aplastic. En la versión 25, hacia adelante, de 24 hacia adelante, hay también el uso de trabajar con la EIA. Esto nos puede servir enormemente, claro que sí. Vamos a añadir un documento para que vean más o menos cómo se podría trabajar. Hay otro paper que nos habla de temas de urbanismo. Entonces, vamos a analizar este texto. Vamos a darle codificación todavía. Y ya el programa empieza a trabajar una estimación de la duración. Dependiendo al procesador de su documento, puede ser más rápido o menos corto. Vamos a intentar que lo haga. Más o menos el documento no es tan grande, pero igual hay que esperar un momento. Y en algunos casos, si son demasiados documentos, va a tomar más tiempo. Pero esta es otra manera de codificar, y es codificando a partir del mismo software. Como ven, ya acá hay múltiples citas y hay múltiples códigos que se han creado. Número de categorías que se han creado, le doy solicitar y hecho. Si se dan cuenta, ya el documento ha escalado a otra magnitud, tiene más códigos, hay citas largas, y ya va a depender mucho también del material que ustedes cuenten, pero el software empieza a seleccionar y agregar toda la información. Esta es una manera usando la inteligencia artificial, pero como volviendo a lo que vieron en el anterior, en el caso de acá, el, pro- el, el proceso de preferencia, debe ser un proceso manual, debe ser un proceso que empiece con el investigador, no con el programa. El programa te lo va a permitir, pero de esto que está analizado o sistematizado por la inteligencia, vamos a tener que también nosotros discernir. Y ahí viene el elemento. Todo proceso en este software, en el proceso que estamos ahorita, que es sistematización, codificación y citas, es un proceso más o menos largo, que finalmente termina en lo que es análisis. Analizar en este programa eh, tiene algunas herramientas que te van a permitir analizar concurrencias, como le dije, pero sobre todo la herramienta central es la herramienta de consulta, que es lo que te permite hallar, como ven, acá están todos los códigos que ya estaban ahí. Lo que te permite es esto, son como categorías de búsqueda, ¿no? Vamos a ver que habla sobre globalización, ¿no? Por ejemplo, hay todas estas citas que hablan sobre globalización. Si quiero verlas a manera de informe, cuando vamos acá, a manera de informe, vamos a poner acá, vamos a hacer un informe con todos los comentarios. Normalmente así uno podría ver los informes y acá se van a dar cuenta que estamos viendo totalmente los segmentos de texto, esto lo hizo la inteligencia artificial, que ha segmentado que dentro del contenido se supone encontramos el tema de globalización. Ahora, ¿esto para qué sirve? Sea con esta versión, con esta modalidad usando la inteligencia artificial, como la versión manual del proceso, nos va a permitir obtener información. Y de esa manera podamos construir un conjunto de datos que podamos trabajar, sea para informes de trabajo, sea
para documentos de investigación académica, sea una tesis, sea un manuscrito de investigación. Es por eso que la utilidad actual de este programa o del sistema de codificación abierta, que es la base metodológica de este tipo de software, nos va a permitir lograr. Con esto quería dar una perspectiva general del programa y, bueno, estar abierto a interrogantes para que podamos dialogar y conversar sobre esto. Muy buenas noches a todos. A las personas que desean participar o tengan dudas respecto al programa, pueden hacer sus preguntas en la sección inferior donde pueden ver tres figuras, un rectángulo, un triángulo y un redondo, en la sección de encuestas, preguntas y respuestas, si tienen alguna duda. Adelante, Edison. Ya puedes acceder a prender tu micrófono, Edison. Grandes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. Eh, Quería consultar sobre qué es una cita libre, ¿no? Bueno, yo no conozco el software. Usted mencionó que hay una cita libre, el código, ¿no? Subrayó un párrafo, pero no, no entendí por qué se subrayaba el párrafo o cuál era la finalidad de subrayar el párrafo, ¿no? Ya, perfecto. Supongo que es para citarlo, ¿no? A ver, Entiendo que el software lo que hace es el párrafo, no te lo parafrasea, algo así, o qué es lo que hace o atas, ¿no? No entiendo muy bien. bueno, perfecto. A ver, voy a compartir de vuelta la pantalla quiero explicar esto. Eh, ¿Se ve? Bueno, cuando vieron que yo segmenté, esto es segmentar, ¿no? Subrayar un párrafo. O sea, esta labor viene a ser una labor de investigación. O sea, es parte de un criterio. Uno está leyendo, por ejemplo, es una transcripción y segmenta como subrayar algo con el objetivo de encontrar información. Entonces, si yo quiero encontrar información sobre esta transcripción, sobre, por ejemplo, acá hay una pregunta en relación a la recuperación del centro histórico de Lima. Y dentro de la respuesta de la persona, esta es la respuesta textual de la persona, encuentro un elemento que me pueda servir, hago esto, ¿no? Esta segmentación todavía no se llama cita, eh, puede convertirse en una cita libre. ¿Qué es una cita libre? Es una cita que no está vinculada a nada. Pues es importante la pregunta. Es una cita no vinculada a nada. Que si uno lo pasa le añade un código, operación, por ejemplo acá, lo que hace ya le está dando en una transcripción, le está dando a esta unidad, que esta ya es una unidad, esta cita ya tiene no solamente la información que contiene, sino que contiene identificadores, llamémoslo, el código va a funcionar como un identificador de que en esta cita se habla de patrimonio y recuperación. Entonces, viendo que, por ejemplo, esta es una entrevista 1, si tuviéramos 5, 20 entrevistas, en el caso de esto que es una transcripción, y haríamos uso del mismo, y queremos hallar sobre todo citas o elementos de información que nos hablen de patrimonio y recuperación del patrimonio, ya podríamos identificarlo, ¿no? Ese es el sentido de la cita. La cita libre, como digo, es una cita no unida a nada, que funcionalmente puede funcionar como cualquier procesador de texto, pero que en Audacity la utilidad marcada es trabajarlo con codificación. Vamos a dar el pase a Paul Saola.
Ya puedes prender tu micrófono, Paul. No se te logra escuchar, Paul, si estás hablando. ¿Podrías verificar tu micrófono, por favor? En todo caso, pasaremos a la pregunta de Lidan, que nos pregunta. Aló. Adelante, Paul, ya, sí, ya se te logra escuchar. Ok, entonces, en todo caso, pasamos con Lida. Ya tienes habilitado el micrófono, Lida, para que puedas hablar. Muchas gracias. ¿Se me puede escuchar? Sí, se Buenas te logra noches. escuchar perfectamente. Buenas noches con todos. Una consulta, doctor. En la investigación cualitativa con inteligencia artificial ahora, ¿nos puede indicar las categorías de una entrevista? A ver, ahí es buena pregunta, Lida. Puede ser que sí y que no. ¿A qué voy esto? Es que tú has usado un buen término, categorías. Entonces quiere decir que tú ya tienes esas previamente trabajadas, ¿no? Ujú. Entonces, Le tengo las entrevistas ya. ajá, tienes entrevistas. Entonces, probablemente hay una manera en el programa de vincularlas. Pero Mm, normalmente si tú metes tus entrevistas, como has visto ahí, de frente y haces que ella la analice, probablemente en plano, por ejemplo, haces que analice una y de ahí haces que analice otra en otro momento, probablemente no te dé los mismos resultados. Ahí viene una de las complejidades. No. ¿Sabe por qué, doctor? Bueno, tuve otra capacitación, pero mi profesora me ha enseñado manual Ujú. la forma colorimétrico, Claro. usando Sí. colores, ¿no? Antes de tener esto, antes de usar el software. Entonces, he estado yo avanzando por colores y, y ahora sale esto, por eso digo, no sé, no entiendo en qué momento, porque la profesora nos dijo de que iba a salir, después de hacer la colorimetría, íbamos a tener las categorías. Y Ya. entonces, con el software ya me perdía porque usted habla de códigos, ¿no? Y otras personas también hablan de códigos. Y ahora yo tengo la 9, ahora ha salido ya la 25 y la Ah, ya. 25 ya es con IA. A ver. Y eso lo que usted nos presentó. Claro. A ver, le explico. El Atlas T, a usted la modalidad que le han explicado y es válida, o sea, es a partir de colorimetría, como me dice, es trabajar, bueno, aprender a construir la categoría. Yo lo he hecho en breve, porque por la explicación que es breve, hablar del código. Y pues me ha visto que yo he usado a veces el término etiqueta o identificador, pero realmente el código, y eso es lo complejo, el código es una categoría. Entonces, si usted ha aprendido en el Atlas T9, el proceso es el mismo en el Atlas T22, 23, 24, 25, que es el actual por el año 2025. Es, es lo mismo. En el programa puede aplicar lo mismo. Ahora, como yo les demostré la manera bien rudimentaria, manual, básica, bien, pero bien simple, pero también hay la manera usando la inteligencia artificial. Como les digo, yo tengo, desde mi lado profesional, el reparo de que el alumno no debería, o el investigador que empieza a usar la clase no debe usar ella directamente, sino debe aprender un poco, como usted ha aprendido un poco, a trabajar por categorías, para de ahí pasar a construir su, sus códigos y que el código ya, de construir el código es a empezar a sistematizar datos, ¿no? A revisar la información, codificarla, como se le dice en acá normalmente, y de ahí ya recién analizar. ¿Es útil? Sí, pero la base, y ese es el que usted ha aprendido, es la base. O sea, con el sistema
de codificación manual, como se dice, es básico. O sea, lo que usted aprendió es codificación manual. Entonces, eso es básico. Y eso es básico para que todos que aprendamos a usar el programa lo usemos. Porque como le dije un poco para responder, es que hay veces que el programa, si tú metes un código, un documento a analizar, y como ven, ponía un tiempo, porque también es tiempo de procesado. Si ponemos otro documento en otro tiempo de procesado, probablemente no nos den los mismos códigos ni los vincule. Y vamos a tener que hacer un trabajo de vincularlo manualmente, que es un chambón a veces. Sobre todo porque, como vieron, cuando lo hace la IA, te bota todo el texto. O sea, es como que le sacas el último puchito de segmento de texto. Es por eso que a veces también te permite, pero yo soy de la idea de que el investigador empiece a descomponer su datos y empiece a trabajarlo, ¿no? Claro, entendiendo de que aprenderlo toma un tiempo, puedes no estar por la premura de querer hacerlo, pero si quiere practicar este programa es fácil, simplemente es un proceso manual, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Paul. A ver, verificamos, Paul, si ya puedes hablar o prender tu micrófono. Aló, buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí. Sí, te logro escuchar. Buenas noches. Bueno, mira, tenía dos consultas. Uno con respecto a los software que están ofreciendo la capacitación, si es posible adquirirlos, si es que son con licencia, cuál es el uso permitido, cuáles son las restricciones. Eso es por un lado. Y por otro, la posibilidad de llevarlo, digamos, yo los sábados dicto de 6 a 9, así que se me hace imposible estar en las sesiones en vivo, como para realizar las consultas. El domingo no hay problema, pero los sábados tengo esa complicación. Si tuviera yo alguna duda que despejar, ¿cómo la podría hacer llegar? Si hay algún medio de comunicación para despejar alguna duda. Y si esto de alguna manera afectaría a una evaluación que tuviera que rendirse justo un sábado, digamos, ¿no? Esas dos consultas son las que... Gracias. Ok, creo que estas preguntas más que todo para la parte académica. Comentar de Paul que todos nuestros programas son dictados en vivo, tienen un horario respectivo y también las clases son grabadas y se suben en la plataforma de Escuela Global. Y digamos, si pues, por algún X motivo usted no puede ingresar a las salas, puede acceder a las grabaciones que son colgadas por lo general al día siguiente. De igual manera, al usted unirse a nuestro programa de alta especialización, va a estar agregado a un grupo de WhatsApp exclusivo para personas matriculadas, donde puede hacer sus preguntas directamente con el profesor del protocolo correspondiente. Esa sería la respuesta. Y respecto a los software, se les brinda acceso a los software de manera craqueada en algunos software y en algunos software tenemos licencia por un periodo de término pequeño. Esa sería la respuesta, Paul. Ok, muy amable, gracias. ¿Alguna pregunta que venga respecto al taller del día de hoy, que es de Atlas TA? Pueden levantar su mano y gustosamente el magíster Omar les va a responder. Creo que ya no hay más consultas. El magíster Omar, ¿algunas palabras que quieran mencionar? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La idea del taller es que haya una pequeña introducción al programa, que se comprenda que lo más importante del programa radica en que el investigador aprenda el uso. No es algo difícil, no es algo complejo, sino que se familiarice con una herramienta que le va a permitir acelerar su proceso de investigación. Eso es más que nada. Muchas gracias y muy buenas noches. ¿Quieres dominar la investigación académica y el análisis de datos con softwares? Este programa es para ti. Adquirirás habilidades en investigación, redacción, análisis cualitativo y cuantitativo con eBios, Python, Stata, Atlas, RStudio, LaTeX y SPSS. Solicita más información.